muchos años, vivieron felices y en paz. Sus familias crecieron cada vez más, y pronto hubo muchos israelitas viviendo en Egipto. Eran buenos vecinos y trabajaban duro, ayudando a hacer de Egipto un país fuerte y rico. Con el tiempo, el viejo faraón que conocía a José murió. Un nuevo faraón llegó para gobernar Egipto, y él no recordaba a José, ni las cosas buenas que los israelitas habían hecho. Este nuevo faraón miró a los israelitas y vio que se estaban volviendo muy numerosos. Empezó a preocuparse. Pensó que si llegaba una guerra, los israelitas podrían unirse a los enemigos de Egipto y luchar contra él. Tenía miedo de perder su poder y su control sobre la tierra. Así que, decidió hacer algo para evitar que los israelitas se hicieran más fuertes. Planeó hacer sus vidas muy difíciles. El faraón decidió convertir a los israelitas en esclavos. Los obligó a trabajar muy duro para él. Tenían que construir grandes ciudades para el faraón, cargando piedras pesadas y haciendo ladrillos de barro y paja bajo el sol caliente. Soldados egipcios con látigos los vigilaban, asegurándose de que trabajaran desde la mañana hasta la noche sin ningún descanso. Las vidas de los israelitas se volvieron muy tristes y llenas de dolor. Ya no eran huéspedes felices. Ahora eran esclavos que sufrían todos los días. Clamaron en su miseria, esperando que alguien los escuchara y los ayudara, aunque sus vidas eran increíblemente duras. Los israelitas continuaron teniendo muchos hijos, y sus números seguían creciendo. Esto hizo que el faraón se enojara y temiera aún más. Hizo una nueva regla terrible y cruel. Mandó a sus soldados que tomaran a cada niño varón nacido de los israelitas y lo arrojaran al gran río Nilo para que se ahogara. Este fue un tiempo muy oscuro y aterrador para el pueblo de Israel. Se sentían desesperanzados y oraron a Dios, recordando las promesas que Él les había hecho a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Rogaron por un Salvador que los rescatara de su terrible sufrimiento en Egipto. Durante este tiempo de gran tristeza, una valiente madre israelita llamada Jocabed tuvo un bebé. Vio que era un niño hermoso y especial, y no podía dejar que los soldados del faraón se lo llevaran. Durante 3 meses lo escondió en su casa, manteniéndolo en silencio para que nadie supiera que estaba allí. Pero a medida que el bebé crecía, supo que no podía esconderlo para siempre. Así que, ideó un plan inteligente para salvar su vida. Tomó una canasta hecha de juncos, la impermeabilizó con alquitrán y brea, y colocó suavemente a su bebé dentro de ella. Luego tomó la canasta y la puso a flotar entre los juncos altos a la orilla del río Nilo. La hermana mayor del bebé, Miriam, se quedó a distancia, vigilando la pequeña canasta para ver qué le pasaría a su hermano. Pronto, la propia hija del faraón, la princesa, bajó al río para bañarse con sus sirvientas. Notó la canasta flotando en los juncos y envió a una de sus sirvientas a que se la trajera. Cuando abrió la canasta, vio al bebé llorando. Su corazón se llenó de piedad por él. Dijo: «Este debe ser uno de los bebés hebreos». En ese momento, Miriam se adelantó valientemente y le preguntó a la princesa si debía encontrar a una mujer hebrea para que amamantara al bebé por ella. La princesa accedió, y Miriam fue a buscar a su propia madre. La princesa le devolvió el bebé a su verdadera madre para que lo cuidara, e incluso le pagó por ello. Cuando el niño tuvo la edad suficiente, su madre lo llevó a la princesa, y él se convirtió en su hijo. La princesa lo llamó Moisés, que significa sacado, porque lo había sacado del agua. Moisés creció en el palacio del faraón como un príncipe de Egipto. Aprendió todo lo que un príncipe egipcio debía saber y tuvo una vida de lujos. Pero nunca olvidó que era israelita. Un día, cuando ya era un hombre adulto, fue a ver a su pueblo y vio cómo estaban sufriendo. Vio a un soldado egipcio golpeando a un esclavo israelita. Moisés se enojó mucho y, después de asegurarse de que nadie lo viera, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente, vio a 2 israelitas peleando e intentó detenerlos. Pero uno de ellos dijo: «¿Me vas a matar como mataste al egipcio?». Moisés tuvo miedo porque sabía que lo que había hecho ya no era un secreto. Cuando el faraón se enteró de lo que Moisés había hecho, ordenó que lo mataran. Así que, Moisés tuvo que huir de Egipto para salvar su vida. Viajó muy lejos a una tierra llamada Madián. Allí, descansó junto a un pozo, y ayudó a las hijas de un sacerdote llamado Jetro a dar de beber a su rebaño. Jetro dio la bienvenida a Moisés a su familia, y Moisés se casó con una de sus hijas, Séfora. Durante muchos años, Moisés vivió como pastor, cuidando las ovejas de Jetro.
Un día mientras llevaba las ovejas cerca de una montaña llamada Horeb, la montaña de Dios, vio algo muy extraño. Vio una zarza que estaba en llamas pero no se consumía. Dios estaba a punto de hablarle. Mientras Moisés miraba la asombrosa visión de la zarza que ardía pero no se consumía, una voz le llamó desde las llamas. La voz dijo, «Moisés, Moisés». Era la voz de Dios. Dios le dijo a Moisés que había visto el terrible sufrimiento de los israelitas en Egipto, y había oído sus clamores de ayuda. Dios dijo que iba a rescatar a su pueblo y sacarlos de Egipto a una nueva tierra, una buena tierra que fluye leche y miel. Dios entonces le dio a Moisés un trabajo muy importante. Dijo, «Yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto». Moisés estaba asustado y sentía que no era la persona adecuada para una tarea tan grande. Moisés puso muchas excusas. Dijo, «¿Quién soy yo para ir al faraón?». Le preocupaba que la gente no creyera que Dios lo había enviado, pero Dios prometió estar con él. Dios le dio a Moisés señales especiales para mostrar a la gente. Le dijo a Moisés que tirara su bastón de pastor al suelo, y se convirtió en una serpiente. Cuando Moisés la recogió, volvió a ser un bastón. Dios también le dijo que metiera la mano dentro de su manto, y cuando la sacó, estaba cubierta de una enfermedad llamada lepra. Cuando la volvió a meter, se curó. Dios incluso le dijo a Moisés que su hermano, Aarón, lo ayudaría a hablar. Así que Moisés accedió a obedecer a Dios. Regresó a Egipto con Aarón para enfrentar al faraón. Moisés y Aarón se presentaron ante el poderoso faraón. Dijeron, «El Señor, el Dios de Israel, dice, deja ir a mi pueblo, para que me celebre una fiesta en el desierto». Pero el faraón era un hombre orgulloso y obstinado, no conocía al Señor y no creía en Moisés. Se rió de su petición y dijo, «¿Quién es el Señor para que yo le obedezca y deje ir a Israel? No dejaré ir al pueblo». En lugar de ayudar a los israelitas, el faraón hizo su trabajo aún más difícil. Les dijo a los capataces que no dieran paja a los israelitas para hacer sus ladrillos, obligándolos a buscar su propia paja mientras seguían haciendo el mismo número de ladrillos que antes. Debido a que el faraón se negó a escuchar, Dios decidió mostrar su poder. Dios envió una serie de 10 terribles castigos, o plagas, sobre Egipto. Cada plaga era peor que la anterior. Primero, Dios convirtió el agua del río Nilo en sangre, luego envió ranas que cubrieron toda la tierra. Después de eso vinieron enjambres de mosquitos y luego moscas. Una terrible enfermedad mató a todos los animales de granja de Egipto, pero ninguno de los animales de los israelitas fue dañado. Luego dolorosas úlceras aparecieron en la piel de los egipcios. Una poderosa tormenta de granizo hizo llover fuego y hielo, destruyendo los cultivos. Enjambres de langostas se comieron lo que el granizo había dejado. Una densa oscuridad cubrió Egipto durante 3 días, pero había luz donde vivían los israelitas. Con cada plaga, el faraón prometía dejar ir al pueblo, pero tan pronto como la plaga se detenía, cambiaba de opinión y endurecía su corazón de nuevo. Después de la 9ª plaga de oscuridad, Dios le dijo a Moisés acerca de la 10ª y última plaga. Esta sería la más terrible de todas. A medianoche, el hijo primogénito de cada familia egipcia, desde el propio hijo del faraón hasta el hijo del sirviente más humilde, moriría. Incluso el primogénito de sus animales moriría. Para proteger a los israelitas, Dios les dio instrucciones especiales. Cada familia tenía que tomar un cordero perfecto y prepararlo para una comida especial. Debían pintar algo de la sangre del cordero en los lados y la parte superior de los marcos de las puertas de sus casas. Cuando el ángel de la muerte de Dios pasara por Egipto esa noche, vería la sangre y pasaría por alto esas casas, perdonando a las personas que estaban dentro. Esta comida especial se llamó la Pascua. Esa noche, todo sucedió tal como Dios había dicho. Un fuerte grito de dolor se levantó por todo Egipto, porque en cada hogar egipcio alguien había muerto. Pero en los hogares de los israelitas, donde la sangre estaba en la puerta, todos estaban a salvo. El propio faraón estaba desconsolado porque su propio hijo mayor había muerto. Finalmente, su corazón obstinado se rompió. Llamó a Moisés y a Aarón en medio de la noche y dijo, «Vayan, salgan de mi pueblo, ustedes y los israelitas. Vayan, adoren al Señor como han pedido, tomen sus rebaños y sus manadas y váyanse. Y también, bendíganme». El pueblo egipcio estaba tan ansioso porque se fueran, que les dieron a los israelitas plata, oro y ropa, solo para que se fueran rápidamente. Y así,
comenzó el gran éxodo. Después de 430 años en Egipto, el pueblo de Israel fue finalmente libre. Una enorme multitud de hombres, mujeres y niños, junto con todos sus animales, dejaron sus hogares y comenzaron su viaje. Dios no los llevó por el camino más corto a la nueva tierra porque pasaba por territorio enemigo. En cambio, Dios los llevó hacia el Mar Rojo. Durante el día, Dios los guió con una columna de nube, y por la noche, los guió con una columna de fuego para que pudieran viajar en cualquier momento. La nube y el fuego eran señales de que Dios siempre estaba con ellos, guiándolos y protegiéndolos en su camino. Pero pronto, el faraón cambió de opinión de nuevo. Se arrepintió de dejar ir a todos sus esclavos. Reunió a su ejército, incluyendo sus mejores carros, y persiguió a los israelitas. Los israelitas estaban acampados junto al Mar Rojo cuando vieron venir al ejército egipcio. Estaban aterrorizados, atrapados entre los soldados y el mar. Le gritaron a Moisés: ¿fue porque no había tumbas en Egipto que nos trajiste al desierto a morir? Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, manténganse firmes y verán la liberación que el Señor les traerá hoy. Luego, Dios le dijo a Moisés que extendiera su bastón sobre el agua. Un fuerte viento del este sopló toda la noche, empujando el mar hacia atrás y creando un camino seco justo en medio del agua, con paredes de agua a ambos lados. Los israelitas cruzaron a pie por tierra seca a salvo. Cuando el ejército egipcio los siguió por el camino, Dios le dijo a Moisés que extendiera su mano de nuevo. Las paredes de agua se derrumbaron, y todo el ejército egipcio se ahogó. Los israelitas fueron verdaderamente libres, y cantaron canciones de alabanza a Dios, listos para continuar su viaje a la tierra prometida.